Un saludo para todos, bienvenidos al curso de informática OIT. Esta es la sesión número 3. Para el día de hoy vamos a orientar las temáticas de formularios con Google Drive, descarga de audio y video con YouTube, Microsoft Word, reconocimiento del entorno de esta aplicación, conocer su ventana, abrir y cerrar Word, aplicar formatos de fuente, párrafo, página, al igual que selección y desplazamiento. A continuación vamos a iniciar con la temática de Google Drive. Recordemos que habíamos visto en sesión anterior que Google Drive es una herramienta de almacenamiento en la nube y de trabajo colaborativo. Ya habíamos visto algunas de sus funciones, sin embargo, la idea es reforzar un poco la temática de formularios. Vamos a partir de abrir nuestro navegador, en este caso Google Chrome. Vamos a iniciar sesión en esta aplicación. Digitamos nuestro usuario y contraseña. Para mi caso, como el correo ya ha sido utilizado, aparece en la lista de correos abiertos. Digitamos la respectiva contraseña de este correo. Y a continuación nos dirigimos al icono de Google Apps, en el cual encontraremos la herramienta de Google Drive. Damos clic sobre Google Drive y nos dirigimos a la ventana del sistema. Bien, para construir formularios, si recordamos su principal función, es recolectar información. Para esto voy a crear una nueva carpeta fomentando el orden en la construcción de formularios. A esta carpeta vamos a llamarle, por ejemplo, formulario de prueba. Dentro de la carpeta formulario de prueba, para crear un nuevo formulario de Google Drive, vamos a dar clic derecho, buscamos la opción más y aquí aparece formularios de Google. Se abre una nueva pestaña y lo primero que vamos a elaborar es el título. En este caso sería el nombre del archivo que va a tener en el almacenamiento. Por ejemplo, llamémosle formulario de pruebas. Es importante recordar que el almacenamiento se realiza de forma automática y que no necesariamente el nombre del archivo tiene que ser el nombre el título del formulario. En este caso, por ejemplo, voy a llamarle actividades de tiempo libre. En la descripción voy a explicar cuál es la finalidad de elaborar este formulario. Bien, es importante que cuando elaboremos un formulario le informemos al usuario cuál es la finalidad de esta información. A continuación vamos a empezar a crear las preguntas. Partimos de la pregunta número 1 que actualmente se encuentra creada y dice pregunta sin título. Entonces, en la pregunta número 1, por ejemplo, vamos a utilizar nombre. Podríamos utilizarlo tipo pregunta, escribiendo cuál es su nombre. Cuando hablamos del nombre de una persona, tenemos que referir automáticamente el tipo de respuesta que esperamos. Se considera un dato como este una respuesta corta. Si la persona quisiera o le diéramos punto para dar su opinión, hablaríamos de una respuesta tipo párrafo. Pero miren que hay diferentes tipos de respuesta. Tenemos selección múltiple para una respuesta, casillas de verificación para múltiples respuestas, la lista desplegable que permite elegir una sola opción, la herramienta de subir archivos que implica que las personas tengan cuenta de Google y permiten enviar fotos, sonidos o cualquier tipo de archivo, escala lineal para evaluar rangos de 1 a 5 por ejemplo, cuadrículas con opciones y cuadrículas con casillas, y tenemos la opción de pedir una fecha y una hora. En este caso, como el nombre es una respuesta corta, es la opción que voy a elegir. Esta pregunta puede ir acompañada de una imagen, para eso tenemos el icono que aparece a un costado, una imagen ilustrativa o alusiva a la pregunta, al igual que podemos establecer si la pregunta es o no obligatoria. Para nuestro caso vamos a suponer que requerimos el nombre de esta persona,
y pues de esta manera vamos a hacerla obligatoria. Muy bien. Como deseo una pregunta nueva, vamos a pulsar la opción más. A continuación voy a crear una pregunta que requiera, por ejemplo, el uso de opciones múltiples. Entonces vamos a escribir aquí cuál es su género. Aquí el sistema, por ser una pregunta común, nos da alternativas. Sin embargo, yo voy a escribir masculino y femenino como opción. Miren que por defecto el sistema trata de identificar que esta pregunta género requiere selección múltiple. Sin embargo, podría también ser utilizada la lista desplegable. Muy bien, quiero que sea obligatoria. Ahora voy a utilizar, para nuestro caso, una nueva pregunta, y esa pregunta va a ser la ciudad de origen. Vamos a poner aquí cuál es su ciudad de origen y vamos a darle algunas alternativas en una lista. Por eso la pregunta o el tipo de pregunta va a ser desplegable. Vamos a suponer que las opciones únicamente pueden ser Buga, Palmira, Tuluá, Cartago, Pereira. Y queremos que esta respuesta también sea obligatoria. Vamos a agregar otra pregunta. Para este caso vamos a utilizar tipo párrafo. Y la pregunta podría ser, ¿tiene algún comentario? Como esta pregunta podría ser o no respondida, no vamos a dejarla en obligatoria, así el usuario puede omitir la respuesta. Adicionalmente voy a agregar una pregunta que me permita el uso de casillas de verificación. En este uso de casillas de verificación vamos a preguntarle por actividades de tiempo libre. Si lo volvemos pregunta, diríamos, por ejemplo, ¿cuáles son sus actividades de tiempo libre? Vamos a darle opciones. Vamos a poner, por ejemplo, deporte, música, lectura, viajes y cine. Necesitamos que nos responda. Vamos a hacerla obligatoria. En este momento podríamos tener en cuenta de pronto que algún comentario debería ser la última pregunta. Se trata de la redacción de un párrafo. Si quisiéramos mover la pregunta de orden, basta con utilizar este icono. Y si damos clic sostenido, podemos subir la pregunta, por ejemplo, y así alteramos el orden. Las herramientas que visualizamos en un panel a la derecha permiten introducir títulos y subtítulos, imágenes, como para un banner, permite introducir videos. Por ejemplo, un tipo de pregunta podría ser, un cuestionario podría ser, visualice el video de la cabecera y una vez lo finalice, responda las siguientes preguntas. Ese sería un método de video. Y podemos seccionar o dividir la encuesta por bloques. En la parte superior tenemos una alternativa para cambiar los colores. Podemos utilizar entre los colores que aparecen allí o utilizar una imagen de referencia, una que esté en nuestro computador. Por ejemplo, vamos a poner algo por aquí como actividades de tiempo libre. Y vamos a ver si logramos encontrar una imagen relacionada con esto. La que mejor nos parezca vamos a utilizarla. Bueno, busquemos una de deporte. Entonces supongamos que la imagen que queremos es esta. Vamos a darle ver imagen, clic derecho, guardar imagen como. La voy a usar en el escritorio con el nombre deporte. Le voy a comprobar cómo esta imagen puede ser utilizada en el diseño del formulario.
Si le dimos subir foto y seleccionamos la foto en el ordenador, pues tenemos por aquí, ejemplo del escritorio, deporte. Vamos a seleccionar esta imagen. Aquí nos aparece como el recorte de bloque que queremos. Vamos a darle seleccionar. Y después de unos segundos se implementó nuestra imagen. Y si notan, el sistema adapta los colores a la imagen seleccionada. Muy bien, esta categoría que dice respuestas funciona en la medida en que ya algunas personas hayan respondido a mi encuesta. Esta vista previa nos permite tener una idea de cómo va a ser visualizado en nuestro cuestionario. Inclusive en esta vista previa podemos diligenciarla para que veamos cómo ya podría aparecer respuesta. Hagamos la prueba. Bueno, estas son las características de mi encuesta. Voy a pulsar el botón enviar y aquí me informa que he registrado la respuesta. También me da la alternativa de enviar otra. E inclusive yo como administrador del formulario puedo limitar este tema de otras respuestas. Pero para esto la persona que diligencia el formulario debe tener una cuenta de Google. Vamos a pulsar formulario de pruebas y notemos que nos muestra ya una respuesta. Una pregunta abierta fue el nombre, pero en la medida en que avanzamos, las preguntas cerradas empiezan a graficar. Si otra persona respondiera en nuestra encuesta o si quisiéramos enviarla a más personas, podríamos realizar lo siguiente. Miremos primero el engranaje. Este engranaje de configuración permite limitar a una respuesta, pero el sistema nos dice los encuestados deberán iniciar sesión en Google. Yo no la voy a utilizar. También podemos determinar si queremos permitirle a los encuestados que cambien sus respuestas o que vean los gráficos que acabo de mostrar. Estas son características generales. Hay propiedades de presentación, si queremos mostrar barras de progreso en el avance de la encuesta, alterar el orden de las preguntas y mostrar el enlace para enviar otra respuesta. Y con esto podemos convertirlo en una autoevaluación. Muy bien, yo no voy a utilizar ninguno de estos métodos, así que voy a cerrar la configuración. Finalmente voy a compartir esta encuesta. Tengo tres alternativas que son correo electrónico, el vínculo y también podemos insertarlo en una página web. Para mi caso voy a enviarlo por correo electrónico, así que voy a seleccionar el sobre que aparece. En la casilla para voy a escribir la dirección de correo, o si ustedes recuerdan habíamos trabajado con unas etiquetas. Si yo escribo ofimática, por ejemplo, aquí tengo una etiqueta, ofimática con fenal, con la cual puedo pulsar y observen cómo me trae los contactos de esa etiqueta. Pero solamente lo voy a compartir con estudiantesjuan@gmail.com. El asunto lo puedo modificar. Digamos que esto es una encuesta y el mensaje dice: te he invitado a que rellenes un formulario. Si quiero puedo incluir el formulario en el correo, yo no lo prefiero de esta manera. Finalmente pulso enviar. Recordemos que también puedo compartir mi encuesta a través de las redes sociales que aparecen en esta zona. Para esto el sistema nos pedirá iniciar sesión en alguna de las redes. Vamos a pulsar el botón enviar. Y con esto tendríamos que esperar a que ese usuario diligencie nuestra encuesta. Vamos a esperar a que esta persona diligencie la encuesta. Al encuestado le va a llegar un mensaje a su correo, como en este caso dice Juan G. Informática Encuesta. La persona abre su mensaje y aparece esta sección, invitándolo a rellenar el formulario. Pulsa este botón y aparece la información. Ahora vamos a diligenciar el formulario desde esta cuenta, o esta persona va a diligenciarlo.
Esperemos a que lo diligencie. Una vez nuestro encuestado ha diligenciado el formulario, notemos cómo aparece la misma finalización de encuesta. Ahora en nuestro panel de respuesta nos aparecen dos respuestas. El registro es de forma inmediata. Ya tenemos respuesta de Juan Guillermo Ramírez y Ana Pérez. Por ende ya los gráficos empiezan a dividirse, en este caso de acuerdo al género, de acuerdo a la ciudad de origen, las actividades de tiempo libre y en este caso comentarios únicamente hubo uno. De esta manera he concluido la construcción de mi formulario. Si por algún motivo requiero estas respuestas en una hoja de cálculo, contamos con un pequeño icono en color verde el cual nos permite, al pulsarlo, utilizar este método. Aparece un menú donde puedo elegir si quiero crear una hoja de cálculo o seleccionar una existente. Para el caso vamos a crear una. Aquí nos aparece el nombre con el cual quedaría construido. Yo lo voy a dejar y vamos a pulsar el botón crear. De esta forma en Google Drive se crea una tabla como la que estamos viendo. Es una hoja de cálculo. Al cerrarla, si revisamos nuestra cuenta de Drive, aparece la hoja de respuestas. De esta manera, acabamos de concluir la construcción de nuestro formulario. La siguiente temática tiene que ver con la descarga de audio y video de YouTube. Entonces habíamos visto un método muy cómodo para realizar este proceso. Empezamos. Ingresamos a youtube.com, ya sea por el método de escritura de la URL o aprovechando el Google Apps podemos utilizar el icono de YouTube. Una vez accedemos a la herramienta vamos a buscar algún tipo de video. En este caso vamos a utilizar Enchufe TV y vamos a probar alguno de los videos. Vamos a utilizar este video que aparece. Muy bien, este es el video que queremos descargar. Vamos a darlo a reproducir un poco para anotarlo. Ok. Vamos a empezar con la descarga del audio. Una vez ingresamos a nuestro video vamos a notar que aparece la URL, la barra de dirección. Si queremos descargar el audio basta con eliminar 3 letras de la URL. En la zona donde dice YouTube vamos a eliminar la U, la B y la E. Presionamos la tecla Enter y de esta manera ingresamos al sitio web youtube.com, en donde nuestro video ya aparece en una zona distinta bajo la cual podemos descargar en formato MP3 la música. Para cambiar la calidad de descarga es necesario registrarse y pagar y obtener beneficios en cuenta. Podríamos modificar el título. Yo no lo voy a hacer y voy a pulsar el botón grabar MP3. Con esto acabamos de iniciar la descarga del sonido. Aquí aparece el icono. Ahora vamos a buscarlo en la carpeta y vamos a reproducirlo. Muy bien, aquí tenemos el reproductor. Ok, con eso comprobamos de que funciona correctamente. Si quisiéramos descargar el video, vamos a actualizar un momento esta URL. Notaremos que junto a MP3 existe una opción que dice MP4. Y con esto ya podríamos dar clic en grabar MP4. Se inicia la descarga de nuestro video. Una vez la descarga haya concluido, podemos probar el video también. Vamos a verlo en carpeta. Lo abrimos. Y si vemos la calidad del video es bastante buena.
Bien, ese ha sido el método bajo el cual podemos realizar descargas utilizando unos pequeños trucos. Estos trucos han existido en YouTube, otras personas los han compartido, pero pues la idea es que a pesar de que existen, muchos no los conocen y pues en la clase se presentan para utilizarlos en las prácticas que vengan en un futuro. Muy bien, ahora vamos a dar inicio a una de las aplicaciones más importantes, en este caso la aplicación conocida como Microsoft Word, el cual corresponde a lo que conocemos como un procesador de textos. Es importante aclarar que no es el único procesador de textos que existe, pero sí es uno de los más populares. Otras alternativas a Word podrían ser en la línea de Linux, lo que es OpenOffice o el mismo LibreOffice. Empecemos por su apertura. Existen diferentes maneras de abrir Microsoft Word. Una de ellas se puede realizar a través del menú Inicio, en el cual podemos escribir Word y de esta manera accedemos al icono de la aplicación. Otra forma que sería muy bueno que implementáramos corresponde a la siguiente. Primero vamos a pulsar la combinación de teclas Windows más R y allí vamos a escribir el texto WinWord. Ahora pulsamos la tecla Enter, equivalente al botón aceptar que vemos. Y una vez pulsamos Enter, inicia la apertura de Microsoft Word. Tenemos una alternativa de utilizar plantillas que vienen incorporadas, inclusive otras se pueden descargar a través de internet, o en este caso utilizar un documento en blanco. Esta zona que dice personal permite utilizar plantillas que nosotros mismos hayamos creado. Vamos a utilizar destacada para elegir documento en blanco. Una vez ingresamos a Microsoft Word, resulta importante conocer lo que es el entorno de la ventana. De esta manera ya aprendimos a ingresar a Word, ahora conozcamos un poco sus partes. Tenemos una primera barra conocida como la barra de título. La segunda zona que voy a resaltar corresponde a la cinta de opciones. Aquí están las diferentes cintas de opciones. En este momento nos encontramos en inicio. A su vez, la cinta de opciones está subdividida por grupos. Cada grupo tiene un nombre, por ejemplo nos encontramos en el grupo portapapeles. Pero por ejemplo el grupo que voy a seleccionar se llama el grupo párrafo. Además de la cinta de opciones, pues finalmente dentro de cada grupo existen las opciones. Tenemos ahora lo que son las reglas. Estas reglas nos permiten conocer las dimensiones de papel y también el margen. La zona que viene en un tono gris oscuro corresponde al margen que se está respetando en este momento, por lo cual el texto, si notamos el cursor, únicamente puede iniciar en la intersección entre el margen horizontal y el margen vertical. Si quisiéramos escribir, para eso tenemos una siguiente sección que corresponde a la página. En la parte final tenemos algo conocido como la barra de estado. Aquí tenemos características como el número de páginas, palabras, idioma del documento, las vistas y algo que se llama el zoom, que nos permite alejarnos o acercarnos a la página. Si queremos guardar el documento actual, basta con pulsar el botón Archivo, el menú Archivo, utilizar la opción Guardar como. Ahora vamos a verificar que estemos en este PC, examinar, determinamos una ubicación, por ejemplo voy a utilizar el escritorio en el cual voy a crear una carpeta llamada Documentos de Informática. Dentro de esta carpeta voy a guardar el documento y le voy a asignar un nombre. Este va a ser mi primer documento. El tipo no es necesario modificarlo, pero si queremos guardarlo como PDF se puede alterar. Si lo guardamos en documento de Word, el formato estándar va a ser docx. Vamos a pulsar el botón guardar y con esto ya almacenamos el documento. Si empezamos a realizar cambios,
y queremos guardar esos cambios, ya no es necesario pulsar guardar como. Podemos utilizar el botón guardar o el icono del disquete que aparece o la combinación de teclas control más G, que es equivalente a guardar. Cualquiera de estos métodos es válido. Yo voy a utilizar el disquete y se actualizaron los cambios. Si quisiéramos guardar el archivo como PDF, recordemos que hace referencia a un documento finalizado, protegido y que reduce el tamaño de las imágenes y el texto para que sea más cómodo de transportar. Podríamos guardar un PDF desde Word de la siguiente manera. Pulsamos el menú archivo, opción guardar como. En este PC examinamos y el tipo del archivo vamos a cambiarlos por PDF. Guardamos y de inmediato Word trata de abrir el archivo PDF por medio del visor del sistema. En este caso yo utilizo Foxit y aquí tenemos el PDF. Ya podemos cerrarlo y cerramos el documento. Si exploramos la carpeta que hemos creado hace un momento, al abrirla nos encontraremos un par de archivos. En este caso tenemos el archivo editable, que es el de Word, con formato docx, y el archivo finalizado, PDF. De esta manera hemos podido almacenar los documentos. Si quisiéramos abrir el documento en Word, podríamos ir directamente al archivo y pulsar doble clic sobre él. Con esto vamos a regresar a Word y podemos continuar la edición del documento. Esta es la manera mediante la cual podemos ingresar a Word, conocer las partes de la ventana, almacenar el documento y cerrarlo. Continuamos con selección y desplazamientos en Word. Existen diferentes alternativas para seleccionar el texto de Word. Regularmente la más utilizada consiste en el uso del mouse y combinaciones con el teclado. Pero vamos a notar cómo existen una serie de alternativas para seleccionar de una forma mucho más cómoda y más rápida algunas situaciones de texto. Vamos a empezar con la selección de una palabra. Si queremos seleccionar una palabra en Word, basta con dar doble clic sobre esta. Miremos un ejemplo. Queremos seleccionar la palabra manera. Si pulsamos doble clic sobre manera, el texto va a estar seleccionado. Doble clic. Queremos seleccionar la palabra profesional. Si pulsamos doble clic, vamos a seleccionarla. Si queremos seleccionar de forma sostenida algunas palabras que se encuentran en diferentes posiciones, podemos acompañar la selección de la tecla control sostenido. Vamos a pulsar doble clic sobre proporciona, control sostenido y vamos a hacer doble clic sobre las demás palabras que queremos seleccionar. De esta manera hemos aplicado el procedimiento. También es posible seleccionar una línea de texto. Para realizar este tipo de selección, basta con dar clic a la izquierda de la línea que queremos seleccionar. Recordemos que a veces comparamos las líneas de texto con renglones en escritura manual. Entonces, si queremos seleccionar la línea número 1 del primer párrafo, basta con ubicarnos a la izquierda hasta que se cambie el tipo de puntero. Por ejemplo, aquí llevamos un puntero con forma de cursor y aquí tenemos un puntero hacia la derecha. Damos un clic y con esto seleccionaremos la fila. Podemos seleccionar la última línea de texto haciendo lo mismo. Clic a la izquierda de la línea de texto. Podemos seleccionar líneas continuas si usamos clic sostenido a la izquierda y nos empezamos a desplazar. O inclusive líneas discontinuas. Si por ejemplo queremos la primera línea, control sostenido y vamos dando clic en las demás líneas que queremos seleccionar, inclusive de otros párrafos. El tercer modo de selección consiste en seleccionar oraciones. Por ejemplo, delimitamos las oraciones porque tienen un punto seguido. En este caso, aquí finaliza la primera oración. En cuando inicia la siguiente oración y finaliza en agregar. Si queremos seleccionar rápidamente una oración, basta con pulsar control sostenido y dar clic en cualquier parte de la oración. Por ejemplo, control sostenido, clic en alguna parte de la oración. Hemos seleccionado la oración número 1.
Ahora control sostenido y clic en otra oración. Hemos seleccionado la segunda oración. Ubiquémonos en otra zona, por ejemplo sobre entre control sostenido y clic en cualquier parte de la oración. De esa manera hemos hecho selección de oraciones. Podemos seleccionar también un párrafo dando doble clic a la izquierda del párrafo. De esa manera. Nuestro párrafo número 1 ha quedado seleccionado. Recordemos que el párrafo se delimita por un salto de línea. Si queremos seleccionar el párrafo número 2, doble clic a la izquierda del párrafo. También es posible combinar algunos métodos como líneas y párrafos. Esto en cuanto a selección. Si quisiéramos seleccionar todo, tenemos dos formas muy rápidas. La primera es la combinación de las teclas Control más la letra E, lo cual nos permite seleccionar todo el documento, o podemos hacer uso del triple clic a la izquierda de cualquier párrafo. A veces resulta un poco más complejo este método, vamos a probarlo de una vez. 3 clics a la izquierda. Con esto hemos seleccionado todo el documento. En cuanto a los desplazamientos, tenemos alternativas como por ejemplo, si nos encontramos al inicio o en medio de una de las líneas de texto y queremos desplazarnos hasta el final, el teclado cuenta con una tecla llamada Fin. Si pulsamos Fin, vamos al final de la línea. Si pulsamos Inicio, vamos al principio de la línea. Si esta combinación hacemos con Control, vamos a ver qué sucede. Control Fin nos lleva al final del documento. Control Inicio nos lleva al principio del documento. Hay un método muy parecido que es Control Avanzar Página y Control Retroceder Página. Control Avanzar Página nos lleva al principio de la siguiente página. Control Retroceder Página nos lleva al principio de la anterior página. También podemos hacer desplazamiento entre palabras si usamos la tecla Control y las flechas derecha e izquierda. Por ejemplo, Control sostenido, derecha, y veamos cómo va saltando al principio de la siguiente palabra. Pero si usamos Control izquierda, va saltando al principio de la anterior palabra. Con esto hacemos desplazamientos entre las palabras. Si a esto le sumáramos la tecla Shift además de Control, ya no sería un simple desplazamiento sino también una selección. Por ejemplo, me encuentro al principio del video, si pulso Control sostenido y Shift sostenido y uso las teclas cursoras, por ejemplo a la derecha, notemos cómo además de un salto va a existir una selección. Este Shift también se puede combinar con inicio y con fin. Así si estamos al principio de una línea y pulsamos Shift Fin, va a ir la selección hasta el final. O si nos encontramos al final de la línea y pulsamos Shift Inicio, vamos a seleccionar hasta el inicio de la línea. Si usamos las teclas Control abajo, Control arriba, vamos a hacer desplazamiento entre párrafos. Si a esto le sumamos Shift, vamos a hacer selección de párrafos. Estos son los métodos que se pueden practicar para mejorar la selección de los textos en Word. Continuamos con formato de fuente. Se considera el formato de fuente como la modificación de la apariencia de palabras o conjuntos de palabras. Es importante diferenciar las características ya que respecto a formato de párrafo, el párrafo termina afectando a un conjunto de líneas, no puede afectar solo a una palabra. Cuando afectamos solo a una palabra, decimos aplicamos formato de fuente. El procedimiento para aplicar formato de fuente parte de la selección del texto que quiero modificar. Por ejemplo, voy a seleccionar la palabra proporciona y a esta voy a empezar a realizar las modificaciones. Las modificaciones de formato de fuente están ubicadas en la cinta inicio, grupo fuente. Allí contamos con diferentes herramientas, pero si necesitamos algo más sofisticado contamos con las opciones avanzadas del grupo. Aquí tiene un atajo que dice hacer control M. Estas serían las opciones avanzadas del grupo fuente, así como párrafo tiene opciones avanzadas del grupo párrafo y algunos otros grupos también cuentan con opciones avanzadas, pero no todos.
El grupo de edición no cuenta con opciones avanzadas. Una vez estamos en el grupo fuente, vamos a probar las herramientas que allí aparecen. Empezamos por la fuente. Podemos elegir un aspecto o una familia de fuentes diferente. Algunas tienen modificaciones extremas, otras no tienen muchas variaciones. Este es un ejemplo de una modificación un poco más extrema. Notemos que yo siempre he seleccionado el texto que quiero modificar, en este caso la palabra, y altero el diseño de la fuente. Vamos a elegir esta que dice Vampire. El siguiente elemento, la siguiente herramienta es el tamaño. Se mide en puntos, desde 8 puntos hasta 72. Sin embargo, es posible aumentar el número aún así no aparezca. Ejemplo, yo puedo escribir el valor 200, Enter. También puedo modificar el tamaño mediante estas herramientas de aumento y disminución rápida. También contamos con una herramienta que permite cambiar las mayúsculas y minúsculas. En este caso el texto aparece en minúscula. Si pulsamos esta herramienta, tenemos tipo oración, tenemos minúscula, tenemos mayúsculas. Por aquí poner mayúscula para cada palabra. Esta podría ser un poco más efectiva si seleccionamos más texto. Vamos a probar. Si seleccionamos todo este bloque, vamos a probar tipo oración, solo la primera letra es mayúscula. Minúscula desde el principio. Podemos utilizar mayúsculas para todo el texto. Poner mayúscula a cada palabra y alternar. Vamos a dejarlo en tipo oración. Word nos marca un error debido a que el nombre de esta aplicación siempre se escribe en mayúscula. Un atajo para manipular algunas de estas funciones de cambiar mayúscula es Shift F3. Si pulsamos Shift más la tecla F3 varias veces, vamos a notar cómo los formatos se van modificando. También encontramos una alternativa para hacer lo contrario, eliminar el formato. Si por ejemplo tenemos algunos bloques de texto con modificaciones como estas, notemos cómo el párrafo se ha afectado de diferentes maneras. Yo tengo una manera de seleccionar el párrafo y utilizar la herramienta borrar todo el formato. Con esta herramienta se va a restablecer la apariencia de su estado inicial. Notemos cómo ha eliminado cualquier tipo de aplicación de formato y nos ha devuelto la letra inicial, que es Calibri tamaño 11. Miremos una vez más, si hago modificaciones de tamaño, fuente, inclusive de colores, voy a adelantar un poco la herramienta. Al seleccionar todo el párrafo y pulsar la herramienta borrar todo el formato, se deshace y se establece el valor predeterminado. Encontramos los estilos como son negrita, cursivo y subrayado, que tienen sus atajos control N, control K y control S. Aquí podemos aplicar negrita. Este es el aspecto de la cursiva. Vamos a elegir todo el párrafo para que sea más notorio. Negrita, cursiva, y tenemos el efecto de subrayado, que inclusive ofrece alternativas e inclusive colores de subrayado. Si quisiéramos eliminar todas esas apariencias, recordemos borrar todos los formatos. Es posible aplicar algunos efectos como son tachado, vamos a aplicarlo en una palabra. Podemos aplicar subíndice y también superíndice. Es cuestión de seleccionar el texto. Aparecen alternativas de fuente. Esto no es WordArt, el antiguo WordArt. Son efectos sobre el texto que se encuentra escrito. Vamos a aumentar un poco el tamaño. Y vamos a notar cómo podemos aplicar otros elementos como las sombras. Podemos implementar, por ejemplo, reflexión. Aquí se va notando el efecto, el aspecto que tiene, entre otras alternativas. Vamos a borrar el formato. La siguiente herramienta es el resaltador. No se debe confundir con el relleno del texto.
El resaltador permite, como el nombre lo indica, resaltar partes importantes de un texto. Existen dos formas de utilizarlo. Una de ellas puede ser primero seleccionando el texto y luego marcando el resaltador, o de manera invertida, primero seleccionando el resaltador y luego seleccionando el texto. Este segundo método permite elegir o sostener la herramienta y así continuar con la lectura e ir resaltando varias zonas. Pero es importante que cuando querramos desactivar la herramienta se desmarque en el grupo fuente. También se puede alternar el color del resaltador, así como también podemos elegir la herramienta sin color y eliminar el color del texto. Por último, en el grupo fuente tenemos el color de la fuente. Si seleccionamos una palabra nos ofrece una letra A. Si se pulsa el icono de la A, va a aplicar el color seleccionado. Si se despliega podemos cambiar el color. Notemos como si selecciono documento y pulso el icono se va a pintar de naranja. Para quitar todo el formato utilizamos la herramienta borrar todos los formatos. Esta es la manera de modificar la apariencia de la fuente en Microsoft Word. Por último trabajaremos con el formato de párrafo y formato de página. El formato de párrafo permite modificar un bloque de texto. No es posible aplicar formato de párrafo a una palabra. Por ejemplo, en la cinta de inicio encontraremos el grupo párrafo y las diferentes herramientas. Si quisiéramos entrar una sola palabra de un párrafo, esto no sería posible. Al seleccionar solo insertar, si pulsamos entrar, notamos cómo todo el párrafo está cambiando. Estas son herramientas que no pueden funcionar de manera individual, a diferencia del formato de fuente. La primera herramienta de párrafo que nos encontramos son las viñetas. Vamos a ver la manera de utilizar las viñetas. Se pueden utilizar de dos formas: cuando ya existe la lista de datos o cuando aún no existe. Las viñetas se consideran listas desordenadas ya que no tienen un sentido directo. Podemos pulsar el icono de viñetas o desplegar la lista y elegir otro diseño, inclusive incorporar una viñeta nueva. Vamos a elegir este tipo de viñeta, por ejemplo, y vamos a empezar a escribir una lista de módulos. Notemos como después de elegir una opción de lista, yo pulso la tecla Enter para que se genere la nueva viñeta. También se pueden crear algo conocido como los subniveles. Por ejemplo, si dentro de Windows debemos especificar una temática que se ve en Windows, vamos a hacer lo siguiente. Nos ubicamos al final de Windows, pulsamos la tecla Enter y luego la tecla tabular que se encuentra arriba del bloc mayús o mayúscula sostenida. Con tabular creamos nivel. Si pulsamos Shift tabular eliminamos el nivel. Tabular crea, Shift tabular elimina. Es uno de los métodos. Pulsamos tabular y vamos a escribir alguna temática que se trabajará en Windows, por ejemplo. Si queremos crear un subnivel en Excel, pulsamos Enter al final de Excel, pulsamos tabular y mencionamos algunos temas. Esta es la forma de crear viñetas y subniveles. También existe en el grupo párrafo una opción de numeración. Estas son listas ordenadas. Si seleccionamos toda la lista construida y pulsamos la opción de numeración o desplegamos para elegir otro método, miremos cómo aparecen los subniveles y los niveles principales. Si lo que me interesa es dar continuidad, porque aquí sí hay una mezcla alfanumérica, si queremos darle continuidad a la numeración, entonces tenemos una tercera opción
llamadas las listas multinivel, las cuales al desplegar permiten elegir una modalidad. Por ejemplo, la que queremos es esta. Entonces, la forma de ordenarse ya es derivada. Notemos cómo está la sección 1, se deriva 1.1, 1.2. Si a su vez una de estas herramientas tiene un subnivel, como por ejemplo administración de carpetas, y pulsamos Enter, para crear su subnivel pulsamos Tab, y notemos cómo estamos en 1.1.1, por ejemplo, el explorador de Windows. Si por ejemplo fórmulas y funciones tiene subnivel, Enter al final, tabular. Tenemos por ejemplo funciones estadísticas y funciones de búsqueda y referencia. Esta es la manera de trabajar listas multinivel. Continuando con el proceso, vamos a mirar lo que corresponde a la sangría. La sangría es una distancia adicional al margen. La página ya cuenta con una primera distancia, esa primera distancia que se ve aquí y que está alineada con la regla es el margen. Pero si quiero generar una segunda distancia entre el margen y el texto, a esto se le llama sangría. De esta manera, si por ejemplo esto lo convertimos en 2 párrafos y selecciono este párrafo, aquí contamos con agregar sangría o disminuir la sangría. Si la aumentamos, notemos la distancia que se genera y en la regla se ve marcada. Si la disminuimos, el texto va a regresar a su posición original. Tenemos una alternativa la cual consiste en ordenar. Aquí tenemos AZ y esto aplica sobre las listas principalmente. Si esto fuese una lista desordenada, una lista con viñetas, nosotros tenemos la alternativa de aplicar orden. Por ejemplo, vamos a ordenar estas líneas de forma ascendente. De esta manera vemos que se ha alterado el orden de los niveles, pero notemos cómo también se ha alterado los contenidos, por lo cual es una opción que se debe saber utilizar o el momento exacto en que se debe aplicar. Por ejemplo, aquí debí aplicarlo antes de crear subniveles para que no existieran deformidades como las que estamos presenciando. La siguiente herramienta que dice mostrar todo permite identificar los espacios, saltos de línea en todo el documento. Una herramienta que puede ser muy útil para el cumplimiento de las normas APA. Al marcarla notemos como el sistema con puntos nos muestra cuántos espacios hemos dado. Esto con el fin de corregir la gramática del documento. Si pulsamos muchos espacios, se va a notar una serie de puntos. Sabremos que hay un error. Si desmarcamos mostrar todo, pues con esto finalmente no tenemos las marcaciones en el documento. Tenemos por aquí otra herramienta que es la alineación. Vamos a seleccionar este párrafo y son 4 tipos de alineación. Izquierda, sobrecarga a la izquierda del documento. Centro, la sobrecarga de central. Derecha, aquí se aprecia la sobrecarga a la derecha. Y justificada, las sobrecargas en los dos extremos. Este es uno de los modelos más utilizados, justificado. Al igual que podemos manipular sus opciones de espaciado entre líneas o interlineado. Con estos métodos podemos aplicar distancias entre líneas de texto. Según las normas que utilicemos podemos elegir entre estas opciones o si no es suficiente podemos recurrir a las opciones avanzadas del párrafo, donde podemos personalizar todos los espaciados y sangrías. Vamos a elegir por ejemplo de 1.5. También tenemos aquí una alternativa de dar relleno o sombreado. Aquí se nos muestra un ejemplo de cómo se aplica el relleno al texto. Recordemos que no es lo mismo que utilizar el formato de fuente y su resaltador. Sin embargo, hay una alternativa adicional y empieza a conjugar la parte de formato de página. Y tenemos esta opción dentro de bordes que nos permite aplicar un borde inferior, superior, izquierdo, derecho, todos los bordes. Pero yo sugiero utilizar la última opción que dice bordes y sombreado. Con esta herramienta podemos elegir un valor de borde, luego un estilo, aplicar inclusive un color e inclusive el ancho del borde puede ser modificado. Una cosa muy importante es no modificar párrafo, porque si llegamos a elegir texto,
cada línea de texto va a estar modificada con sus propios bordes. O sea que cada línea va a estar encerrada. Vamos a dejarle en párrafo, vamos a aceptar y notemos cómo allí se aprecian los bordes. También existe aquí la opción de sombreado, que es equivalente al bote de pintura, en la cual podemos elegir una tonalidad plana, vamos a aceptar, o inclusive podemos elegir algo que se llama las tramas. Si aceptamos, miremos la apariencia del párrafo. Es muy importante saber combinar los colores. Allí en bordes y sombreado contamos con los bordes de página, que ya no hablan del párrafo sino de todo el documento. Existen algunos bordes un poco exagerados, a nivel de figuras inclusive, no se los recomiendo, pero existen también bordes un poco más sutiles. Vamos a probar la aplicación de uno de estos bordes, dándole un color. El ancho no lo voy a modificar y aquí se va a aplicar a todo el documento. Si aceptamos, notemos cómo el documento de Word contiene los bordes y todas sus páginas lo poseen. Esto ya entra a ser formato de página, y el formato de página incluye otras herramientas que en Office 2016 se encuentran en una cinta llamada formato. En la versión 2013 se llama diseño de página, y estos formatos son los márgenes, que aparecen unos prediseñados, pero si no me sirven también puedo ver los márgenes personalizados, en donde puedo entrar a especificar las dimensiones según la norma que quiera cumplir. Podemos cambiar la orientación, en ese momento el documento es vertical, pero se puede alterar de forma horizontal. El tamaño del papel, inclusive el número de columnas. Eso también hace parte del diseño de página. Un último elemento que hace parte del diseño de página es la cinta diseño, que en el costado derecho muestra algunas herramientas, como por ejemplo lo es el color de la página, y aquí también aparecen los bordes. Toda la página también puede tener una tonalidad. Miremos cómo aquí se ha aplicado el color de página. Este sería todo el contenido de esta sesión. Recuerden que la ventaja del video es que ustedes pueden repetir, pausar, acelerar o disminuir la velocidad. La idea es que practiquemos lo que estamos mostrando el día de hoy para que fortalezcamos esas habilidades.